Hola, procedemos ahora a la resolución del problema número 10 de la hoja de problemas del tema 4 de amplificadores operacionales. El problema 10 nos muestra lo que es un amplificador de instrumentación y que corresponde también al circuito que hemos visto implementado en el electromiógrafo. Tenemos dos canales de entrada. Cada uno es una entrada de un amplificador operacional y básicamente la utilidad de esto es que la impedancia de entrada del circuito en las dos entradas, en esta y en la otra, aquí llamaremos V2 la tensión entre tierra y este punto, y V1 la tensión entre tierra y este punto. La ventaja es que conseguimos adaptación de impedancia porque la impedancia de entrada del circuito es infinita. En el electromiógrafo, por ejemplo, si conectamos un cable aquí y otro cable aquí, podemos modelizar nuestro cuerpo, los músculos que se contraen, como un generador de tensión. Y entonces tendremos que maximizar la señal transferida al circuito a través de una adaptación de impedancia que hemos comentado varias veces, y por lo cual nos pide una entrada en tensión, una resistencia de entrada infinita. Al ampliop tenemos una resistencia real de megaohmios y a nivel ideal infinita, por lo cual estas dos entradas nos valen como adaptación de impedancia. Y luego tenemos un restador, básicamente, es decir, otro ampliop con bucle de alimentación negativo y entrada en el terminal inversor y no inversor con un divisor de tensión. Y las R son R1, R2, R1 y R2, RB, RB igual y RA. Entonces, para resolver el circuito, primero IV out aquí, IV out aquí. Para resolver el circuito hay diferentes formas de verlo. Una primera forma es básicamente ver que esto es un restador, por lo cual nos sería útil saber la función de transferencia del restador para, digamos, resolver esta parte del circuito. Bueno, de todas maneras podemos empezar también por este lado y vamos a ver. Entonces, impedancia infinita y corto virtual. Aquí tenemos V2 y aquí tenemos V1. Corto virtual, ¿vale? Y corto virtual. Luego, impedancia infinita quiere decir que aquí en esta rama no entra ni sale corriente y tampoco en esta. Por lo cual la corriente que fluye aquí pasará por toda esta rama así. Ok. Y esta corriente aquí, la corriente, por ejemplo, que llamemos IA, por llamarla de alguna forma, es igual a la diferencia potencial alrededor de RA partido por la impedancia. Entonces V2 aquí menos V1 aquí partido por RA. Y luego llamemos esa tensión Vx y la tensión en el punto aquí Vy. Tendremos que Vx menos Vy es igual a la corriente que fluye en esta rama, en todas estas tres resistencias, es decir, IA por la suma de las resistencias, 2RB más RA. Y esto es igual a 2RB RB más RA partido por RA por V2 menos V1. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esta segunda parte? Podemos mirar la función de transferencia de un restador y lo hacemos rápidamente, o si no nos acordamos, resolvemos esta parte del circuito. Entonces, lo resolveremos con la sobreposición de efectos, es decir, tenemos aquí, digamos, dos fuentes de tensión, una señal Vx y una señal Vy, apagamos una, resolvemos por la otra, apagamos la otra y resolvemos por la segunda.
Entonces, hagámoslos rápidamente. Menos más, R2, R1, R1 y R2. Aquí tenemos nuestra Vx. Entre tierra y este punto. Esto como si fuera un generador, básicamente. Y aquí tenemos nuestra Vy. Entonces, por Vy igual a 0, como hemos visto en el restador, aquí tenemos un cortocircuito a masa, masa, no pasa corriente, por lo cual esta parte básicamente no contribuye. Y Vout debido a Vx es igual a menos R2 partido por R1 por Vx, como en un inversor. Para entender estas cosas es necesario manejar bien el inversor y el no inversor. Vale, y ahora pongamos Vx igual a 0 y Vy encendido. Aquí tenemos entonces masa y aquí una señal. Una señal que será al puerto no inversor, por lo cual podemos utilizar la función de transferencia de un no inversor, que es esta. La salida es igual a este factor por la entrada, y en este caso la entrada será un divisor de tensión aquí, de Vy, es decir, R2 partido por la suma de estas dos, por Vy, Y es igual a mi Vout Y. Entonces la Vout total será igual a... Bueno, primero simplificamos esta. Como las R son iguales, esto es igual a R1 más R2 partido por R1 por R2 partido por R1 más R2 por Vy. Por lo cual Vout es igual R2 partido por R1 que multiplica menos Vx más Vy. Le cambiamos de signo porque nos vendrá más cómodo, ¿vale? Le cambiamos de signo porque vendrá más cómodo y entonces tenemos menos R2 partido por R1 que multiplica Vx menos Vy. Vale. Entonces esta parte, esta función de transferencia es la que corresponde al circuito restador, donde aquí tenemos Vx y aquí Vy. Vale, volviendo al circuito original, tenemos una expresión de Vx menos Vy en función de la salida, de las entradas. Vale, entonces ahora ponemos aquí que Vx menos Vy. A ver, no. Utilizamos la fórmula anterior donde Vout, donde Vout es igual a menos R2 partido por R1 por la diferencia entre Vx y Vy. Lo podemos poner aquí, utilizamos esta fórmula de Vx y Vy para tener Vout en función de la entrada. Es decir, lo que estamos haciendo es resolver como por etapas. Esta etapa la hemos resuelta, aquí también lo tenemos y vamos enganchando soluciones. Por lo cual, el resultado total será Vout, que es igual a menos R2 partido por R1, que multiplica Vx menos Vy, es decir, que multiplica 2RB más RA partido por RA por V2 menos V1. Y así hemos resuelto nuestro problema y conocemos la función transferencia de un amplificador de instrumentación.